Al subir al autobús, vio a su esposo, que había muerto hace un año, pero después de seguirlo... Las mañanas de Alexandra eran todas iguales desde el día en que el mundo se detuvo. La luz atravesaba con pereza la cortina beige del dormitorio, tropezando con pilas de ropa doblada y recuerdos que se negaban a irse de allí. La tetera silbaba en la estufa, pero ella rara vez tomaba el té. El aroma del toronjil era el mismo que Gabriel adoraba, y solo con sentirlo, algo dentro de ella se apretaba como si una mano invisible la asfixiara por dentro. El apartamento donde vivían seguía siendo el mismo. Nada había cambiado. Sus medias aún estaban en la segunda gaveta de la cómoda. El perfume amaderado descansaba intacto sobre la mesa de noche, y el portarretrato al lado de la cama todavía mostraba la foto del aniversario de bodas de 5 años, tomada en un restaurante italiano con luz tenue. Gabriel sonreía, Alexandra también, y, incluso después de todo, ella aún se preguntaba si aquella sonrisa de él era real. Gabriel desapareció una tarde de miércoles. Dijo que iba a viajar por trabajo para resolver una emergencia en la empresa. Alexandra se ofreció a llevarlo al aeropuerto, pero él lo rechazó con un beso en la frente y un «No hace falta, amor. Vuelvo pronto». 2 días después, llegó la llamada. Un auto accidentado fue encontrado en las orillas de una carretera entre ciudades. El auto era de Gabriel. Los documentos estaban allí, la sangre en el asiento del conductor también, pero no había cuerpo, solo restos, pedazos, posibilidades. Alexandra suplicó ver todo. Quería convencerse. Quería entender cómo una persona simplemente desaparece. Un cuerpo puede ser enterrado. Una ausencia, no. Las autoridades dijeron que era poco probable que él estuviera vivo. Las búsquedas cesaron después de 3 días. La aseguradora lo trató como muerte presunta. Los amigos lloraron. La familia guardó silencio. Y Alexandra permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera derrumbado sobre ella. Fue al entierro de todos modos. Un ataúd cerrado, con demasiadas flores, pocas lágrimas y una ausencia que gritaba dentro de ella. Recordaba cada palabra que escuchó. «Tienes que seguir adelante», decían. Al menos no sufrió. La vida continúa. Pero nadie sabía qué hacer cuando la vida se detenía y solo tú seguías, arrastrando el cuerpo entre días, nublados. En los meses siguientes, Alexandra intentó sobrevivir entre los pedazos. Cambió su horario de trabajo, se alejó de sus amigas, se negó a abrir cualquier red social. Escuchaba los mensajes del contestador automático, pero no devolvía las llamadas. Sus padres la visitaban una vez al mes, pero era como sentarse con extraños a la mesa. El silencio entre ellos era tan denso que se podía oír. Durante la madrugada, las crisis llegaban. Escuchaba pasos en el pasillo, olores que venían de la nada. Sentía el peso en el otro lado de la cama. Gabriel. Era Gabriel. Su nombre aún era murmurado antes de dormir y escrito involuntariamente en los márgenes de las listas del supermercado. Pero él no volvía. Una vez, encontró uno de sus auriculares en una gaveta. Aún tenía cera. Lo sostuvo como si fuera sagrado, como si su amor todavía estuviera allí, atrapado entre los cables, esperando una oportunidad para hablar. Pero no había sonido, no había música, solo ese ruido interno de quien lo perdió todo y aún así no sabe dónde dejar el duelo. Pasó 1 año. Exactamente. Alexandra lo sabía porque contaba los días como si fueran escalones de una escalera que no llevaba a ningún lado. El día anterior apagó las velas de un pastel simbólico que compró para sí misma. Pensó en donar su ropa, pero no tuvo valor. Pensó en mudarse, pero no tuvo fuerzas. Esa mañana despertó diferente. No mejor, solo menos entumecida. Tal vez el tiempo había suavizado los bordes del dolor. Tal vez su cuerpo estaba cansado de resistir. Se puso una blusa gris, calzó las botas y tomó el mismo autobús de siempre. Por primera vez en meses, no esperaba nada,
Ni quería, solo quería caminar, tal vez recordar cómo era respirar sin peso. El cielo estaba pálido, como si hubiera llorado toda la noche. Los cristales del autobús estaban empañados, y Alexandra se sentó cerca de la ventana. Las calles pasaban como fantasmas. Una pareja discutía en el asiento de atrás. Un niño dormía en el regazo de su madre. Todo parecía común, hasta que, en el reflejo de la ventana, lo vio. Primero fue una silueta, después un perfil, y por último, un rostro que ella nunca olvidó. Gabriel, sentado 2 filas más adelante, junto a la ventana, con el mismo corte de cabello, la misma chaqueta azul que ella misma le había regalado en el invierno de hace 2 años. Él miraba hacia afuera, ajeno, sereno, como quien no tiene idea de que el tiempo lo condenó a una tumba. El corazón de Alexandra se detuvo, literalmente. No pudo respirar, las manos le temblaban. Quiso gritar, quiso tocarlo, pero quedó paralizada. Tal vez era una alucinación. Tal vez se estaba volviendo loca. Tal vez solo era alguien parecido. Pero cuando él giró el rostro por un instante y cruzó la mirada con la de ella, sus ojos se abrieron y se apartaron. No era duda, era certeza. Ella bajó en la misma parada que él, sin siquiera saber a dónde iba. El suelo parecía de vidrio. Lo siguió con pasos cortos, esquivando personas, tropezando con recuerdos. Gabriel no miraba hacia atrás, caminaba con calma, como si no estuviera siendo perseguido por un pasado que él mismo enterró. Alexandra lo siguió hasta un portón de hierro, un cementerio antiguo, árboles cubiertos de musgo, sepulturas alineadas, viento frío. Lo vio entrar, caminar entre las tumbas con familiaridad, hasta que se detuvo frente a una. Se arrodilló, sacó flores de una bolsa, rosas blancas, las depositó sobre la lápida, la tocó con la punta de los dedos y se quedó allí, en silencio. Ella se acercó despacio, oculta detrás de un árbol. Fue entonces cuando leyó: Amanda Castro, 1991-2024. La mujer que amé hasta el último segundo. Eternamente tuyo, Gabriel. Alexandra tragó en seco. La cabeza le daba vueltas. Amanda. El nombre resonó dentro de ella como un disparo ahogado. Amanda, la mujer que él siempre decía que era solo una compañera. Amanda. La voz dulce al teléfono cuando él decía: tengo que colgar. Amanda, la que en el fondo ella sabía que existía, pero nunca quiso creer. Su esposo no estaba muerto. Él estaba allí, visitando la tumba de la mujer por la que la dejó, y ella, aún viva, enterrada en la nostalgia. Alexandra no lloró, no gritó, solo se quedó allí, congelada, con el corazón hecho trizas a sus pies. La pregunta que le desgarraba la garganta no era ¿por qué? Era ¿cómo pudo hacerlo? En ese instante supo que su duelo no era por un hombre muerto. Era por una vida que nunca fue verdadera. Y antes de que Gabriel se marchara, antes de que ella reuniera el valor para enfrentarlo, un nuevo dolor nacía dentro de ella. El dolor de la verdad. Aquella que sabía que apenas estaba comenzando. Alexandra pasó la noche despierta, mirando el techo blanco del dormitorio como si pudiera devolverle las respuestas que Gabriel nunca dio. Cada parpadeo era una puñalada de memoria. Cada latido del corazón, un golpe contra las frágiles paredes de la razón. La imagen de él sentado en aquel asiento del autobús se repetía en bucle, tan vívida como el día en que se casaron. Era imposible olvidar aquella mirada, su sorpresa al reconocerla, el giro apresurado del rostro, el movimiento inquieto de las manos. No, no era un error, no era un fantasma, era él. A las 6 de la mañana, Alexandra se levantó. Caminó descalza por la casa, como si pisara sus propios pedazos. Abrió cajones, buscó algo que ni siquiera sabía qué era. Encontró la última foto tomada con Gabriel. Estaban en una playa, él con los brazos alrededor de ella, sonrisa fácil, ojos entrecerrados por el sol. Ella era feliz, o, al menos, creía que lo era.
¿Durante cuánto tiempo le había mentido? ¿Durante cuánto tiempo había dormido al lado de un desconocido? Tomó el celular, escribió Amanda Castro en el campo de búsqueda. Nada al principio. Luego, algo, una página conmemorativa, un obituario simple, pero con detalles. Tenía 29 años, murió hace 2 meses, causa de muerte, accidente doméstico. Resbaló por las escaleras y se golpeó la cabeza. Vivía sola en una casa a las afueras de la ciudad. Ninguna mención a familiares, esposo o hijos. Solo una frase al final. Amada por pocos, inolvidable para uno. Alexandra leyó eso una y otra vez, como si la frase hubiera sido escrita para herirla personalmente. Sintió una arcada subirle por la garganta, pero la contuvo. No lloraría, aún no, no antes de entender. Amanda era la mujer que Gabriel tanto protegía, incluso sin nombrarla. Ahora tenía nombre, rostro y tumba, y era por ella que Gabriel vivía. Era por ella que no murió. Alexandra ya no estaba de luto, estaba siendo enterrada viva en la mentira de otro. Las horas siguientes fueron dominadas por una obsesión fría. Alexandra revisó el historial de correos antiguos, registros bancarios, recibos, mensajes eliminados que logró recuperar de una copia de seguridad olvidada. Y cuanto más escarbaba, más la verdad se mostraba con crueldad. Había reservas de hotel hechas en días en que Gabriel decía estar de viaje por trabajo. Un pago a nombre de Amanda Castro, meses antes de su supuesta muerte. Una transferencia de dinero a una cuenta desconocida, el día anterior al accidente de Gabriel. Encontró una foto. Gabriel y Amanda, juntos, abrazados en la terraza de una casa sencilla pero bien cuidada. La imagen era granulada, tomada de lejos, como si fuera un recuerdo prohibido. Amanda era hermosa, rostro delicado, mirada serena. Pero Alexandra no sentía envidia. Sentía indignación. ¿Amanda sabía de su existencia? ¿O también fue engañada? ¿Aquella mujer sabía que el hombre que decía amarla estaba fingiendo su propia muerte para escapar de otra vida? A la mañana siguiente, Alexandra volvió, al mismo lugar donde había bajado del autobús. Había tomado un café fuerte, se puso el abrigo más cálido y guardó un papel en el bolsillo, la dirección del cementerio. El plan no estaba claro. No sabía si lo confrontaría, si lo seguiría otra vez, si lo atacaría con preguntas o con silencio. Solo sabía que necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos de nuevo y confirmar que el hombre que amó, o que creía amar, era capaz de desaparecer como un criminal y reaparecer como un viudo enamorado de otra. Esperó casi 1 hora, y entonces él apareció. Mismo paso, mismo abrigo, mismo gesto cabizbajo. Gabriel cruzó la calle con naturalidad, como si no hubiera dejado un mundo en ruinas detrás de sí. Entró nuevamente en el cementerio, llevando flores. Alexandra lo siguió en silencio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en el pecho. A cada paso, la rabia y el dolor se mezclaban, creando una sustancia ácida que quemaba por dentro. Él se arrodilló frente a la tumba de Amanda, tocó la foto de ella grabada en la piedra. Dijo algo que Alexandra no logró escuchar. Parecía una oración o una confesión. El tiempo se detuvo. Fue entonces cuando ella dio el primer paso al frente. Las hojas secas crujieron bajo sus pies. Gabriel se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y por primera vez, desde que todo se vino abajo, él no huyó. Permanecieron quietos durante segundos que parecían décadas. Gabriel palideció. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Alexandra se acercó despacio. Sus ojos estaban secos, pero el pecho era un huracán. «No estás muerto, Gabriel». Su voz salió firme, sin temblar. «Mentiste, a mí, a todos. Fingiste tu propia muerte para vivir con ella. Y ahora ella está muerta. Y yo todavía estoy viva». Él intentó explicarse, pero ella levantó la mano. «No ahora.
Solo quería mirarte a los ojos y saber si de verdad eras capaz de esto. Gabriel tragó saliva. El silencio entre ellos era asfixiante. El viento movía las flores sobre la lápida, y en ese instante Alexandra se dio cuenta de que no necesitaba más respuestas. Todas estaban ahí, estampadas en el rostro de ese hombre que prefirió desaparecer antes que enfrentar su propia cobardía. Ella dio la vuelta, caminó sin prisa, no corrió, no miró atrás, pero sabía que él aún estaba allí, observando, y eso era suficiente. Alexandra no sabía qué haría después, solo sabía que la mentira había terminado, y lo que venía ahora sería la verdad, dura, cruel y necesaria. Alexandra pasó el resto del día caminando por la ciudad como una sombra que intentaba mantenerse en pie. Las calles, los escaparates, las personas en sus ritmos apresurados, nada parecía real. Sus pies la conducían sin rumbo, pero su mente no se detenía. La imagen de la tumba, las flores en las manos de Gabriel, el silencio entre ellos, todo se repetía como una película maldita que se negaba a terminar. No hubo gritos, no hubo escena de escándalo, no hubo lágrimas, solo un enfrentamiento, frío, seco y definitivo. El tipo de dolor que no estalla, solo corroe por dentro, lentamente. Cuando finalmente llegó a casa, el apartamento parecía más pequeño, más apretado, más oscuro, como si ahora ese espacio supiera finalmente que había sido construido sobre una farsa. Cada pared cargaba el eco de una mentira. La cama, el sofá, los cuadros en la pared. Todo era parte de una obra representada por alguien que nunca fue quien decía ser. Gabriel, el hombre por quien lloró, que buscó en sueños, que veló sin cuerpo, era un impostor del propio amor. Se sentó en el suelo de la sala con el portátil en el regazo. Los dedos le temblaban, pero la mirada estaba firme. Alexandra no quería solo respuestas. Quería reconstruir la línea de tiempo de la mentira. Necesitaba entender en qué momento todo empezó a perderse, o si alguna vez fue real. Escribió de nuevo el nombre de Amanda Castro. Visitó el mismo memorial en línea. Observó con atención la foto elegida. Amanda sonreía, el rostro levemente inclinado, ojos claros, cabello, castaño recogido en un moño sencillo. Había algo dulce allí, pero también algo vacío, como si, en esa imagen, escondiera lo que sabía que estaba destruyendo. Relacionó el nombre de Amanda con el de la empresa donde Gabriel trabajaba. Encontró una lista de antiguos empleados. Amanda figuraba como gerente de recursos humanos, dada de baja el mismo mes del accidente de Gabriel. Alexandra cerró los ojos. Las piezas comenzaban a encajar. Tal vez Amanda fue la responsable de la desaparición repentina de su marido. Tal vez ella encubrió su fuga. O tal vez los dos lo planearon todo juntos. Dos cómplices, dos amantes, dos desertores de la vida real. Con unas búsquedas más, localizó un perfil antiguo de Amanda en una red social olvidada. Pocas publicaciones, algunas frases vagas, fotos con filtros pálidos, pero uno de los álbumes llamó su atención. Refugio. Era el nombre del álbum. Solo había 3 fotos, una terraza con vista al campo, un par de tazas humeantes y, por último, una imagen borrosa de un hombre sentado al borde de una escalera. El rostro no era visible, pero el abrigo, el mismo abrigo azul marino, el mismo que Gabriel usaba en el autobús, el mismo que Alexandra misma le había comprado. Casi dejó caer el portátil al suelo. Era él. Ese lugar era donde ellos vivieron mientras ella creía que él estaba muerto. Alexandra sintió que algo se derrumbaba. No era solo tristeza, era humillación. Había dado discursos en el funeral, recibido pésames, miradas de compasión. Durmió con la alianza durante meses. Visitó psicólogos, tomó medicamentos. Fue al cementerio a encender velas por alguien que no estaba enterrado. Mientras tanto, Gabriel tomaba café en la terraza con Amanda, envuelto en una nueva identidad,
saboreando la libertad construida sobre el dolor de quien se quedó. La madrugada avanzó. Alexandra se sumergió más hondo. Recuperó antiguos mensajes de Gabriel, algunos que había ignorado o borrado, otros que estaban almacenados en copias de seguridad del celular. Frases que antes parecían triviales ahora tenían otro peso. Este viaje es solo de ida y vuelta. No me esperes despierta. Amanda resolvió todo por mí. Ella es demasiado eficiente. Todas esas frases, lanzadas al azar, eran piezas del rompecabezas. Recordó las llamadas que él hacía en el baño, hablando en voz baja. Los domingos en los que salía a correr y volvía horas después. Los regalos que aparecían de la nada, como disculpas sin palabras. Y lo peor de todo, se recordó a sí misma ignorando las señales, fingiendo no ver, creyendo que el amor era suficiente para justificar las ausencias. El día amaneció con un cielo blanco. Alexandra no había dormido, pero no sentía sueño. Sentía otra cosa, un tipo de fuerza cruda, enraizada en el dolor. Sabía lo que debía hacer. Aquel refugio de las fotos, tal vez aún existía, tal vez aún estaba en pie, y necesitaba verlo. Necesitaba enfrentar las paredes donde Gabriel vivió como un hombre libre, como si nunca hubiera estado casado, como si nunca hubiera prometido nada. Tomó un bloc de notas y escribió toda la información que había conseguido. Direcciones, fechas, nombres. Trazó un mapa mental. Quería reconstruir todo, el antes, el durante, el después. Era como investigar un crimen, y de cierta forma, lo era. Gabriel había asesinado una vida, la suya, y ahora caminaría entre los escombros para encontrar, dentro de lo que quedaba, una nueva versión de sí misma. Pero antes que nada, necesitaba verlo de nuevo, no en un cementerio, no desde lejos. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que él contara con su propia voz lo que hizo, por qué lo hizo y hasta dónde llegaba la verdad. Necesitaba un encuentro, frío, directo, sin máscaras, y a la mañana siguiente volvería al mismo lugar donde todo se había derrumbado, frente a aquel que, alguna vez, llamó el amor de su vida. Alexandra no durmió esa noche. El insomnio, que antes era su enemigo silencioso, ahora era un compañero inevitable. El silencio del apartamento parecía más denso que nunca, como si hasta las paredes escucharan sus pensamientos y se negaran a devolver cualquier sonido. Ya había decidido. Volvería al cementerio. Pero esta vez no para observar desde lejos, no para espiar entre los árboles y evitar ser vista. Esta vez hablaría, haría que Gabriel la mirara, que respondiera a cada mentira, a cada cobardía, a cada pedacito de vida que él le arrancó, como quien arranca los pétalos de una flor que él mismo decidió abandonar. La mañana nació nublada, con un cielo gris como el alma de quien ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Alexandra se vistió despacio, como si se estuviera preparando para enfrentar a un tribunal invisible. Eligió un abrigo negro, el mismo que usó en el velorio simbólico de Gabriel. Un símbolo cruel, pero necesario. Recogió su cabello, se puso las botas y salió con pasos firmes, aunque por dentro todo temblara. El camino al cementerio parecía más largo. Las calles estaban silenciosas, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de suceder y necesitara guardar silencio. El portón de hierro chirrió al ser empujado, y el olor a tierra húmeda invadió sus sentidos. Caminó entre las tumbas, recordando el lugar exacto donde él había dejado las flores. Sabía el camino de memoria. Sabía cuánto tiempo tardaba él en llegar. Sabía que, en ese mismo instante, él venía en camino. Y entonces, él apareció. Mismo paso, misma expresión, cargada, mismo abrigo. Gabriel surgió entre los corredores de piedra, como un fantasma que se niega a desaparecer. Llevaba un ramo de rosas rojas y su mirada parecía distante, perdida en arrepentimientos que tal vez nunca tendría el valor de confesar. Se detuvo frente a la lápida de Amanda y se arrodilló, como ya lo había hecho antes. Pero esta vez
No estaba solo. Alexandra apareció frente a él en silencio, como si hubiera brotado de la tierra. Gabriel se sobresaltó, soltó las flores. Sus ojos, abiertos de par en par, buscaron una salida, pero ya era tarde. Ella estaba allí, de pie, real, firme. Él abrió la boca, pero ella fue más rápida. No digas nada todavía. Esperé demasiado tiempo por respuestas. Ahora tú vas a escucharme. Gabriel bajó la mirada, derrotado antes incluso del primer golpe. Alexandra se acercó, cada palabra saliendo de su garganta como un cuchillo arrancado de la carne. Fingiste tu propia muerte, Gabriel. Me dejaste sumida en un luto que no existía. Me hiciste llorar por ti, rezar por ti, encerrarme en una casa llena de tus cosas mientras tú sonreías al lado de otra mujer. ¿Sabes lo que es enterrar a alguien sin cuerpo? ¿Sabes lo que es dormir con la alianza de quien te olvidó? ¿Sabes lo que es tener que creer que el amor murió en un accidente cuando en realidad huyó por su cuenta? Gabriel apretó los puños. Su voz salió débil, como quien sabe que ya ha perdido. Yo no sabía cómo salir. No sabía cómo decirlo. Me enamoré de Amanda, y cada vez que intentaba, pensaba en ti, en el dolor que causaría. Creí que desaparecer sería menos cruel. ¿Menos cruel? Ella rió, una risa seca, ácida. Me convertiste en una viuda de mentira. Hiciste que mi familia me mirara con lástima. Me dejaste sola en un mundo que se vino abajo. Y todo porque no tuviste el coraje de ser honesto. Pudiste haberte ido. Pudiste haber dicho la verdad. Pero no. Elegiste desaparecer, fingir que estabas muerto. ¿Y para qué? ¿Para vivir un romance prohibido? ¿Para sentirte libre? Gabriel se levantó despacio. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que ella lo vio de cerca. Me sentía asfixiado. Tú eras demasiado buena, demasiado correcta. Todo era demasiado perfecto contigo. Me sentía invisible. Con Amanda, me sentía vivo. Ella me veía. Me quería tal como era, sin exigirme ser alguien mejor. Contigo, yo era un proyecto de futuro. Con ella yo era el presente. Alexandra dio un paso atrás. No esperaba eso. Una sinceridad cruel, cortante, casi infantil. No la había dejado por odio, por rabia, por peleas. La dejó porque ella lo amaba demasiado, porque creía demasiado, porque él no soportaba ser visto, como hombre, sino como promesa. ¿Y ahora? Preguntó, con la voz quebrada. Ella murió. ¿Y tú? ¿Vas a fingir otra muerte? ¿Vas a huir de nuevo? Gabriel no respondió. Miró la tumba. Su rostro se torció en un dolor silencioso. La amaba. Lo perdí todo cuando cayó de esas escaleras. Fue rápido. No tuve tiempo de despedirme. Ahora visito esta tumba todos los días como una forma de castigarme. Me quedé, pero ya no soy nadie. Alexandra lo observó. Por primera vez, no vio al hombre que amaba, ni al traidor, ni al cobarde. Solo vio a un hombre roto, un hombre que construyó su propia prisión con sus propias manos, que cambió amor por pasión y luego lo perdió todo. Él ya no era el centro de su vida. Era solo la tumba que faltaba sellar dentro de ella. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. Estás muerto, Gabriel, al menos para mí, y ahora, por fin puedo empezar a vivir. Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Cada paso que daba era un pedazo de dolor que dejaba atrás. Gabriel permaneció inmóvil, sin fuerzas para seguirla. No gritó, no suplicó, solo observó, como quien ve partir el último tren, y sabe que nunca volverá. Alexandra salió del cementerio con los ojos húmedos, pero no lloraba. Por primera vez sentía algo nuevo. No era paz, ni rabia. Era una sensación de espacio, de que por primera vez en mucho tiempo había algo más allá del dolor. Un nuevo comienzo, una semilla, un vacío fértil. Y en el fondo, lo sabía. Aquello no era el final.
Era solo el inicio de lo que vendría después. Alexandra caminó por las calles como si sus pies conocieran el camino sin que ella tuviera que pensarlo. El encuentro con Gabriel no había sido liberador como imaginaba. Tampoco fue violento ni dramático como en tantas películas. En realidad, fue aún más devastador por la calma, porque cuando la verdad llega en voz baja, sin gritos, sin sangre, tiene la crueldad de lo definitivo, y lo definitivo, ahora lo comprendía. No era la muerte, era la ausencia de regreso. Gabriel ya no era el hombre que ella había enterrado, ni tampoco aquel al que un día amó. Era apenas un cuerpo atrapado en su propio arrepentimiento, vagando entre dos mundos, el que destruyó y el que nunca logró construir. Alexandra lo sabía con cada fibra de su cuerpo. Lo que vio en los ojos de él aquel día no fue amor, fue remordimiento. No por haberla herido, sino por haber perdido a Amanda, la mujer por la que abandonó todo, incluso su propia identidad. Esa noche, Alexandra no regresó a casa de inmediato. Tomó un camino diferente y por impulso fue hasta la dirección que había identificado en las fotos de Amanda. Era una casa sencilla, en un barrio alejado, rodeada por un muro bajo y un jardín aún descuidado, con rastros de que allí hubo vida. El portón estaba entornado. No había luces encendidas. No había coche en la cochera, pero el lugar parecía congelado en el tiempo, como si todavía esperara a alguien que nunca más volvería. No entró. Solo se quedó allí, observando, intentando imaginar cómo fueron los días que Gabriel vivió en ese lugar. Pensaba en ella mientras despertaba, al lado de Amanda. Sintió miedo cuando falsificó los papeles, cuando apagó el celular por última vez, cuando mintió a todos y desapareció. ¿Alguna vez la extrañó? Alexandra sabía que jamás tendría esas respuestas. Pero algo dentro de ella finalmente aceptaba que ya no las necesitaba. Al día siguiente fue la primera vez que Alexandra despertó sin mirar el celular, esperando un mensaje de alguien que ya no existía. Despertó con el cuerpo pesado, pero con la mente sorprendentemente clara. Hizo café, abrió las ventanas, cambió las sábanas y por primera vez en más de un año pensó en qué haría con el resto de la vida que aún le quedaba. A primeras horas de la tarde, fue al registro civil. Solicitó la revisión del acta de defunción. Llevó las pruebas. Presentó registros de cámaras de seguridad, movimientos bancarios, fotos de Gabriel vivo después del accidente. El funcionario abrió los ojos, sin saber si era un caso policial, civil o demasiado humano como para caber en cualquier carpeta. En los días que siguieron, el caso fue discretamente mencionado en blogs locales. Una mujer que descubrió que su esposo había fingido su propia muerte. Una viuda que pasó un año de duelo por alguien que vivía a pocos kilómetros de allí. Un hombre que desapareció por amor y volvió por pérdida. Nada de eso parecía real, pero lo era. Alexandra no buscaba escándalo. Buscaba justicia. No venganza, solo justicia, para sí misma, para su dolor, para el silencio que había habitado durante tanto tiempo. La vuelta inesperada llegó cuando recibió una carta, escrita a mano. La caligrafía de Gabriel, breve, fría. Tenías razón, fui un cobarde. Creí que desaparecer era el camino más fácil, y quizá lo fue, pero lo perdí todo. Ella se fue y ahora quedo yo. No espero perdón, ni compasión. Solo que vivas. Por los dos. Porque yo ya no sé cómo hacerlo. Gabriel. Alexandra no respondió. Guardó la carta en un cajón que más tarde arrojaría a la basura junto con otros recuerdos. No porque quisiera olvidar, sino porque recordar ya no importaba. Gabriel ya no era una herida, era una cicatriz. Y las cicatrices, aunque permanecen, no duelen para siempre. En las semanas siguientes, Alexandra comenzó a empacar la casa. Cada caja era un símbolo de que, por fin, se permitía irse. Puso el apartamento en venta, renunció a su trabajo, investigó ciudades más pequeñas donde pudiera empezar de nuevo. No quería reconstruir la vida anterior, quería una nueva, completa,
solo suya. Al cerrar la puerta del apartamento por última vez, no lloró. El dolor se había disuelto en algo más fuerte: claridad. Gabriel seguía vivo, sí, pero quien realmente había muerto durante ese año entero era ella. La mujer que creía sin cuestionar, la esposa que callaba por amor, la viuda que velaba, una farsa. Y ahora, con pasos lentos pero firmes, nacía otra mujer, y era hora de enterrarlo, de verdad. Pasaron meses desde la última vez que Alexandra vio a Gabriel. El apartamento donde ambos construyeron una historia que ella creía verdadera ya no existía en su vida. Vendió todo, no porque quisiera borrar el pasado, sino porque ya no pertenecía a su presente. Se mudó a una ciudad más pequeña, de calles arboladas y gente que no conocía su nombre, ni la tragedia disfrazada que cargaba en los hombros. Allí, entre desconocidos y nuevos horizontes, comenzaba una vida que al fin era solo suya. Consiguió trabajo en una biblioteca comunitaria, pequeña, silenciosa, llena de libros antiguos con olor a tiempo. Alexandra se perdía organizando estanterías, curando historias que no eran suyas, pero que, de algún modo, sanaban las heridas que Gabriel había dejado. Con el tiempo, creó un proyecto de lectura para mujeres en situación de abuso emocional. Y allí, entre miradas rotas y voces que temblaban al presentarse, encontró una misión: transformar el dolor en puente, su propio dolor en un propósito. Nunca habló directamente de lo que había vivido, solo escuchaba, comprendía, y cuando se permitía contar algo, lo decía de forma sutil. A veces, amar demasiado a alguien nos hace olvidar quiénes somos. Y solo cuando todo se desmorona es que entendemos que merecemos más que migajas de presencia. Esas palabras, dichas durante una tarde lluviosa, arrancaron lágrimas a una mujer que había sido abandonada con 2 hijos en brazos. Y en ese instante, Alexandra supo: estaba viva. Y más que eso, estaba completa. La anulación del acta de 1900 de función de Gabriel fue formalizada. El caso no terminó en prisión, pero los daños civiles fueron reconocidos. Alexandra recibió una compensación simbólica por daños morales, pero nunca tocó ese dinero. Lo guardó en una cuenta intocable, no por rencor, sino por respeto a la mujer que fue, a la viuda que lloró a un fantasma, a la esposa que creyó en un marido que ya se había ido mucho antes de morir para el mundo. Gabriel, por su parte, desapareció del radar. Algunos decían que se había mudado al interior, que intentó abrir una pequeña empresa y quebró en pocos meses. Otros afirmaban que vivía recluso, visitando cementerios y escribiendo cartas que jamás enviaba. Verdad o rumor, a Alexandra no le importaba. No buscaba noticias. No quería saber si él se había arrepentido, llorado, suplicado perdón a un Dios que quizás ya se había rendido con él. Gabriel era un recuerdo, y los recuerdos, a veces, deben dejarse sin respuesta. Amanda, por su parte, seguía allí. No entre los vivos, sino en la intersección entre el amor y la culpa. Alexandra visitó su tumba una última vez. Llevó una sola flor, una flor que Gabriel nunca le dio. La dejó sobre la lápida, sin discurso, sin rencor, solo con la fuerza de quien entiende que nadie vence una mentira sin cargar marcas. Miró el nombre grabado en la piedra fría y susurró: «Él nunca fue solo mío, y ahora tampoco es tuyo». Luego se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás. Se você gostou dessa linda historia, deixe seu like e se inscreva no channel.